soy Xóchitl Zagal Ramírez, soy diputada federal de Cuautitlán Izcalli, Distrito 7. Tuve la oportunidad de ser diputada federal en el 2018, también con mayoría calificada, pero esta nueva etapa es con mucho más claridad del pueblo, del acompañamiento que debe haber con el Congreso, con las políticas públicas, y la verdad es que es un lujo poder vivir una transición. Primero, ver a Peña Nieto dejar el poder y recibir a Andrés Manuel con tanto amor, y ahora decir adiós a Andrés Manuel y recibir a la doctora Claudia. La verdad ha sido un lujo, un hecho histórico, y tener el privilegio de estar ahí gracias a la elección popular para poder siempre estar con los principios de transformación al frente es algo, la verdad, muy emocionante, muy emotivo, y también es una gran responsabilidad porque la agenda tiene que cumplirse para poder lograr las transformaciones que se requieren. No es sencillo porque el elefante reumático sigue existiendo, tenemos que ir quitando esas resistencias, y la verdad es que es muy gratificante, aunque la verdad es pesado de repente, es gratificante regresar a casa con el deber cumplido. Es un cúmulo de reformas muy importantes que van desde los derechos de los animales, que los animalitos son seres sintientes y que debemos respetarles. Esta reforma es muy importante, pero va en una serie de reformas que, por supuesto, la reforma judicial es la más dura, la más transformadora, la revolucionaria, que también está en entredicho que los de la Suprema Corte no quieran hacer golpe de Estado, y están en este momento tratando de tener la transformación que el pueblo de México decidió, pero no se dan cuenta que están en contrasentido porque ellos son responsables de que la Constitución se respete y ellas y ellos lo están vulnerando. Sin embargo, aparte de esa resistencia, todo lo demás va fluyendo, la población recibe bien, incluso la oposición recibe bien la reforma para dar derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. También el tema de Guardia Nacional es algo complicado de procesar, pero que hemos sabido explicar, y la Guardia Nacional va a cumplir un gran papel al estar con una disciplina militar, pero con mando civil y con una serie de acciones para salvaguardar la seguridad del país. Y también pudimos hacer que los jóvenes puedan tener un primer empleo. Jóvenes Construyendo el Futuro ya está a rango constitucional, y además el salario mínimo no puede subir por debajo de la inflación, y es una realidad que tan solo en 2 meses pudimos sacar, en un mes es más, porque hemos estado trabajando a marchas forzadas, pero lo hemos sacado bien, y es un privilegio que el combate a la pobreza en el país se traduzca en darle un salario justo a la trabajadora, al trabajador, y que no sea solamente con el tema que la oposición siempre trae, que se regala dinero. No, el trabajador y la trabajadora dan al país la riqueza que tiene, y por eso es justo que vaya subiendo el salario mínimo. Entonces falta mucho por legislar, pero es una etapa histórica en el país, con esta mayoría calificada y con el pueblo de México adelante también. Es algo diferente del 18. La gente no estaba tan metida en el tema del gobierno, de la representación popular, y ahora ya se siente más. En materia de justicia estamos sacando varias iniciativas, sobre todo en ministerios públicos y fiscalías, porque los códigos penales luego no se armonizan con las reformas constitucionales o con las leyes secundarias. Entonces estamos metiendo ahí mucho análisis en los códigos penales y en el actuar de fiscalías y ministerios públicos, cuidando también el tema de la equidad de género, la igualdad sustantiva, que las mujeres tengan garantizados sus derechos, porque somos un género muy rezagado en el tema de derechos. La doctora Claudia hace unos días hablaba sobre la importancia de destacar los derechos para todas las mujeres, y esto es muy importante. La agenda de género es una agenda prioritaria tanto para el movimiento como para su servidora. Y en materia de agua, es algo en lo que me he clavado desde el 2018, porque desde el 2012 tenemos una falta legislativa, no ha sido expedida la Ley General de Aguas, que en la Constitución se marcó cuando se reformó el artículo 4º constitucional, y al día de hoy, después de 12 años, no hemos tenido la Ley General de Aguas. La Ley de Aguas Nacionales es la ley que rige actualmente el recurso hídrico,
y está fundamentada en el artículo 27, es decir, los bienes de la nación, es decir, cómo se reparte el agua de manera material. Desde la visión salinista, en el marco del Tratado de Libre Comercio, cómo se reparte el agua, se concesiona y se ocupa. Sin embargo, en el artículo 4 está salvaguardado el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano, y esto se tiene que reglamentar en una ley general de aguas de observancia a los estados y a los municipios. Entonces, esta es la iniciativa en la que nos hemos concentrado, la registramos, la vamos a descongelar, la vamos a volver a discutir, y en concordancia con la agenda de la doctora Claudia, de la compañera Clara Brugada y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, vamos a estar trabajando por el bien de la población, garantizando su derecho al acceso al agua potable y también salvaguardando los ríos, los lagos y toda la reserva de agua que tenemos, porque la contaminamos, deforestamos, no infiltramos agua al subsuelo, y esto implica perder reserva para las próximas generaciones. El licenciado Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero envió en las iniciativas una que tiene que ver con el maíz transgénico, con el fracking, la minería a cielo abierto, y esto implica a la gestión del agua también. Vamos a estar muy pendientes de la gestión comunitaria de agua potable, porque hay muchas organizaciones sociales, sobre todo indígenas, en todo el país que administran su agua, y ellas son las que distribuyen el agua potable a las comunidades. Vamos a estar salvaguardando siempre la participación en este sentido y cuidando que se prohíba totalmente el fracking en el país, porque es muy dañino, se ha demostrado científicamente y no podemos permitir que en México se siga haciendo fracking. La minería a cielo abierto, porque si bien en el 2019 pudimos prohibir que en las áreas naturales protegidas se hiciera minería a cielo abierto, debe estar prohibida en toda la nación, porque esto es muerte para la población, para las especies, para la biodiversidad, y es un exceso de consumo de agua, sobre todo de agua dulce, que es muy corta la capacidad de distribuir agua potable, y agua dulce tenemos una reserva muy pequeña en México. Y en el caso de el acaparamiento de agua, también tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que legislar para prohibir en el país que haya acaparamiento. Y también extractivismo, que es sacar minerales de la tierra sin ser respetuosos con la naturaleza, y por supuesto mucho menos, como lo hacen los canadienses, sin pagar nuestros impuestos, sin respetar el medio ambiente y sin tener las normas claras para hacerlo de una manera saludable, ¿no? Sí, aparte con una presidenta en el partido, que es algo importantísimo, porque es una mujer joven que también viene luchando desde hace muchísimos años con nosotros. Yo formé parte de Morena Jóvenes y Estudiantes en 2010-2012. Tuvimos una participación muy importante para la campaña de 2012 y la resistencia civil pacífica que tuvimos que emprender posterior al 2012. Y la verdad es que Luisa María Alcalde es muy importante para lo que sigue del proyecto. Porque no solamente hace falta que lleguemos a los espacios, sino que en los espacios nos comportemos como militantes de Morena. No podemos ser representantes nada más como que se nos ocurre una agenda o como que medio le entendemos a los temas. Tenemos que estar formados, tenemos que tener principios, tenemos que saber a qué fuimos electos, porque si no se pierde el proyecto, y acá estamos por un proyecto. Y hay muchos que acaban de llegar, que a veces no tienen la brújula clara y solo repiten las frases, pero nosotras y nosotros junto con el partido tenemos que estar ciñendo los valores y los principios para todo aquel que osó ser representante popular en Morena. Y también eso va a acompañar muchísimo el gobierno de la Cuarta Transformación en su segundo piso con la doctora Claudia, porque a veces el licenciado Andrés Manuel echaba toda la cancha, todas sus habilidades, pero el partido un poco no acompañábamos del todo, estaba un poco inmovilizado, y creo que ahora tenemos que hacer mucha movilización popular, mucho trabajo territorial y sobre todo formación, porque no podemos fallarle al pueblo de México.
Yo creo que debemos formar cuadros ejecutivos que sepan administrar muy bien los recursos y hacer política pública eficiente, con austeridad republicana, con resultados, con mediciones específicas para que la gente vaya evaluando y pueda tomar decisiones para las siguientes etapas. Ahora, con la iniciativa que da la doctora Claudia sobre no reelección, es muy importante porque regresamos a los principios revolucionarios de sufragio efectivo no reelección, y esto implicará que los cuadros estén en constante movimiento. Si tú quieres seguir participando de la representación popular, tienes que aprender más habilidades y ejecutarlas de mejor manera. Entonces creo que ese es el reto, formar muchos cuadros, hacer que se puedan renovar, siempre estar a la vanguardia. Y también creo que, por ejemplo, en mi caso, en Cuautitlán Izcalli, queremos hacer política pública distinta, queremos hacer que Cuautitlán Izcalli y su riqueza, porque tenemos una zona industrial muy importante, pero no tenemos un deportivo en donde recibir un campeonato. O sea, no hay desarrollo social, no hay un respeto a la gente, no hay un hospital para poder atender a su población, y esto es algo que duele mucho porque hay recursos, por supuesto que los hay, pero si no se saben ejercer y solamente se llevan a las arcas de las propiedades de los malos gobernantes, pues es algo que no podemos estar tolerando. Entonces, en esos casos hay que estarse superando, también acompañar a los gobiernos estatales, porque muchas veces están como elefante reumático, sin cimientos en el territorio para poder sacar política pública si no se acompaña del pueblo. Entonces creo que es muy importante que nos formemos, que estemos siempre dispuestos, y que la formación de cuadros nos dará en 6 años el relevo para que después de la doctora Claudia Sheinbaum haya alguien con una claridad del proyecto y podamos ir generando condiciones de justicia, de igualdad, de desarrollo, de bienestar. Y eso, por supuesto, que dará continuidad al proyecto, pero siempre con los principios por delante y pensando en el bienestar popular. Pensando que no hubiera sido la doctora Claudia, que hubiera sido Xóchitl Gálvez, ¿qué política pública haría para las mujeres? Si ellos tienen una idea, ellas, de que paguemos entre nosotros el seguro social, que tengamos un seguro privado, que el gobierno pueda destinar recursos onerosos para ello, o que pues dejen de ser flojos y que trabajen, pues claro que el pueblo mexicano trabaja, y sobre todo las mujeres, y no son pagadas por el trabajo que realizan. Entonces, si hubiera llegado otra mujer que no tuviera principios feministas y de igualdad, pues no cambiaría mucho, al contrario, se van maximizando las diferencias. Incluso hay muchas legisladoras panistas que están pugnando por los derechos de los hombres porque no les permiten participación en las comisiones. Entonces, esto es absurdo, y claro que la doctora Claudia, al ser feminista y tener clara una agenda y un proyecto nacional, pues va generando avances en los derechos. En tanto vamos a tener la pensión de adultas mayores de 60 a 64 años, 40 más 1000, que son 40 días de posparto más 1000 de desarrollo del bebé, pero también hay otras políticas públicas sobre lavanderías, universidades, trabajos, o sea, muchísima política pública para lograr el Sistema Nacional de Cuidados y que las mujeres vayamos desarrollándonos. Entonces, creo que es algo padrísimo que podamos dar continuidad al proyecto, y con un respaldo popular tan grande que permita que las mujeres nos consolidemos y que tanto hombres como mujeres podamos vivir en armonía y en equidad, y sin estar pisoteando un género al otro, sino que todos podamos tener desarrollo en nuestras diferencias también. Hola, soy Xóchitl Zagal Ramírez, diputada federal del Distrito 7 de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y te invito a ver La 4TV.